Paz de Cristo, bienvenidos a todos por las redes sociales, a la iglesia Uprising Church Rialto, a nuestro estudio bíblico entre semana. Estamos en un tema de 3 lecciones y estamos en la segunda parte. Queremos comenzar con una oración antes de entrar en el estudio. Acompáñame. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos para escuchar tu palabra, para estudiar tu palabra. Ayúdanos a crecer y madurar, Señor, en nuestra vida espiritual, a responder positivamente, Señor, a tu palabra que llegará a nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de la lección es ¿cómo puedes dormir? Segunda parte. ¿Nunca te has preguntado qué es un avivamiento? Avivamiento es resucitación, recuperación, restauración, es volver en sí y despertamiento. En el libro de Jonás vemos lo que se llama el avivamiento más grande en la historia. En Jonás capítulo 2, Jonás se encuentra en una situación de crisis y eleva una oración. Y así comienza el capítulo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Esto se llama avivamiento, hermanos. Avivamiento en la vida de Jonás. En la lección anterior dijimos que el libro de Jonás es un libro bíblico lleno de lecciones espirituales para nuestra vida. Número 1, comparamos la crisis en el barco donde viajaba el desobediente profeta con la crisis en que vive el mundo hoy en día. Número 2, dijimos que la iglesia es quien tiene la respuesta a las situaciones tan difíciles. Número 3, también tuvimos que reconocer que lamentablemente hemos caído en un sueño espiritual y no estamos respondiendo al llamado de los miles que viven y mueren sin Dios. Y por último, número 4, hablamos de la necesidad urgente de sacudirnos de la pereza, despertar del sueño y clamar al Señor con toda sinceridad por aquellos que están perdidos. Amén. Nuestra oración por la crisis en que estamos debe ir acompañada no solo de sinceridad o remordimiento, sino también de arrepentimiento y conversión. Jonás aprendió esto en el vientre del pez y el rey de Nínive lo aprendería al escuchar la predicación de Jonás. Ambos en su momento evaluaron la situación de crisis en que estaban y concluyeron que era el resultado de su mal caminar y de su pecado. La orden dada después en el decreto del rey fue directa y decisiva y dijo que cada uno se convirtiera de su mal camino y de sus hechos violentos. En el capítulo 3, verso 8. Dios demanda de nosotros una evaluación cuidadosa de nuestro actuar como personas, como familias y como iglesia. Debemos hacer duelo, clamar a Dios
y sobre todo apartarnos de nuestro mal camino. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. El Señor dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Hay requisitos aquí que se tienen que llenar para que Dios oye desde los cielos, hermanos. La oración que Dios oye es la del creyente que se compromete a arrepentirse, volver de su mal camino y cambiar. En Génesis, en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 10, el patrón pagano de la nave y los marineros le hacen una pregunta a Jonás. ¿Qué es lo que has hecho, Jonás? Desesperados por estar sufriendo las consecuencias por el error de alguien más, los marineros escuchan la historia de Jonás y su acción determinada de huir de Dios. Y en vez de que el profeta ya los llama a ellos al arrepentimiento, los paganos que no conocían a Dios están animando a Jonás que se arrepintiera. ¡Wow! Ver una situación desde la perspectiva de Dios cambia significativamente la manera en que ves las cosas cuando estás en crisis. Aquí el patrón y los marineros podían ver que Dios estaba detrás de ellos por la desobediencia de Jonás. Jonás al fin es arrojado al mar por los marineros y es confrontado consigo mismo en el vientre del gran pez que se lo había tragado. En el capítulo 2, versos 7 y 8 sigue su oración y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Gloria a Dios. Estamos hablando de un avivamiento en la vida de Jonás, hermanos. Ahora vemos a Jonás clamando a Dios por perdón, reflexionando acerca de su situación, cambiando su posición y espera la misericordia de Dios. Y al mismo tiempo en el verso 16, los marineros levantan sus rostros al verdadero Dios y ahora temen, ahora lo temen, temen su justicia y su poder. La crisis produce cambios en los corazones de Jonás, el patrón y los marineros. Cambios que no hubieran sido producidos de otra manera. En el vientre del pez, Jonás concluye su oración en los versos 9 y 10, diciendo, lo que prometí, haciendo votos lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Entonces el Señor habló al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos que el examen personal, la reflexión de la situación desde la perspectiva de Dios y el arrepentimiento son necesarios para que nuestra oración llegue a Dios. ¿Cuál fue el problema de Jonás? Estaba tan centrado únicamente en sí mismo y no podía aceptar lo que Dios demandaba de él. Nuestro egocentrismo nos impide
ver al mundo como Dios lo ve. En Jonás 3, 1 y 2 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Sin duda, Jonás es un hombre nuevo después de estar 3 días en el pez. Sale de inmediato en dirección a Nínive y comienza a proclamar en la ciudad el mensaje que Dios le había dado. Los ninivitas son confrontados a través del mensaje de Jonás y movidos a ver la situación y la crisis desde la perspectiva de Dios. Entienden que todo lo que está a punto de pasar es por causa de su maldad. Y ellos en verdad, dice el capítulo 3, verso 5, dice que le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor al menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Esto se llama avivamiento, hermanos. Nosotros esperaríamos que el pueblo amado de Dios respondería de esta manera, pero aquí vemos que un pueblo maldito y perverso que ya había sido condenado por Dios para ser destruido, responde de la manera apropiada, hermanos. Por eso se reconoce como el avivamiento más grande en la historia. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esto fue su predicación a como iba caminando por la ciudad, por toda la ciudad de Nínive, hermanos. Repetía este mensaje. Y su mensaje de 8 palabras fue tan poderoso que inició un movimiento de arrepentimiento que llegó a toda la ciudad de Nínive. El mensaje afectó a todos los niveles de la sociedad, desde el más grande hasta el más pobre. Jonás capítulo 3, verso 10 dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Gloria a Dios. Más de 120,000 personas se arrepintieron en la ciudad de Nínive, hermanos. ¿Crees tú que Dios puede traer un avivamiento en su vida, en su matrimonio, familia, iglesia, comunidad o ciudad donde vives? La respuesta es un fuerte sí, Dios lo puede hacer. Pero ¿qué condiciones serían necesarias para llevar a cabo esto, hermanos? Pues alguien escogido por Dios tendría que responder a su llamado para hablar y predicar. Los oyentes, después de ver las cosas como Dios la ve, tendrían que creer y responder con un verdadero arrepentimiento, estar dispuestos a volver a Dios y cambiar su manera de vivir. Pero la pregunta más importante lo hemos dejado por último. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú, para hacerlo una realidad? Ya deje de esperar que otro se levante y hable. Dios te ha escogido a ti. Dios me ha escogido a mí. Amén. ¿No deseas ver avivamiento durante su vida, hermanos? Que Dios te use poderosamente. Ver matrimonios restaurados, familias reconciliados,
su iglesia lleno de fuego de Dios y ciudades enteras respondiendo con verdadero arrepentimiento a su palabra. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú para hacerlo una realidad? Para que suceda el avivamiento más grande como en Nínive, pero donde sea, hay dos requisitos. Alguien necesita predicar la palabra de Dios y alguien necesita escucharla, creerla, ponerla por obra y volver de su mal camino. Que Dios nos ayude a escudriñar nuestros corazones y a aplicar estos principios. ¿Y qué es lo que va a suceder? Dios se dará a conocer y será más real para nosotros como nunca antes. Seremos usados grandemente para su reino y conoceremos el avivamiento más grande y las bendiciones que Él ya tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre, venimos ante ti con corazones sinceros. Hemos escuchado y recibido tu palabra. Hemos visto tu gran misericordia, paciencia y salvación en la vida de Jonás, los que se encontraban con él en el barco, y por todo el pueblo de Nínive. Te pedimos perdón si no hemos reflejado tu amor y misericordia al mundo, o sencillamente si no estamos haciendo nada para servir en tu reino. Gracias por despertarnos con tu palabra antes de que sea demasiado tarde. Respondemos a tu llamado y levantaremos la voz para que muchos sean salvos y para ver el avivamiento más grande en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Lo esperamos aquí el domingo para escuchar el sermón en nuestro servicio en el parque y seguiremos impartiendo estos estudios en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, por ser fiel con sus diezmos y todo lo que están haciendo para la obra de Dios.